no sé cuántas veces más en la vida nos va a pasar de tener la responsabilidad de anunciar que se murió el técnico de Boca. Que por supuesto, más importante que ser técnico, que ser jugador, que ser cualquier cosa, es ser persona, que por supuesto, pero es el técnico de Boca. Era el técnico de Boca. ¿Y qué técnico de Boca? Porque Russo es un tipo que dirigió a Boca en la última Copa Libertadores que ganó Boca. Porque Russo es un tipo, y yo sé que los de San Lorenzo se enojarán, pero hubiera dejado tirado a cualquier club si Boca lo llamaba. Para Russo, Boca era prioridad. Y por supuesto que el de Central lo toma como propio y es recontra propio. Y por supuesto que el de Estudiantes, y obvio. Pero el tipo dejaba todo por Boca. Desde que él dirigió a Boca, y te lo cuentan los que lo conocen a Russo, entendió que ya no había manera de poder conseguir algo igual que ser el técnico de Boca. Que si no era el técnico de Boca era porque no se daban las cosas, pero él quería ser el técnico de Boca. Era lo único que le importaba como profesional. Estamos hablando de un tipo que cuando dirigió a Rosario Central no perdió ningún clásico. O sea, entiendan lo que significa para Central este tipo. No perdió ningún clásico y dirigió 200.000. Salió campeón con Central. Y otra cosa que sí me gustaría decir, después de que la gente se muere son todos buenos. Y este es un caso de un tipo que no necesitó morirse para que todos en el mundo del fútbol lo consideren una buena persona. No necesitó que suceda eso. Ante la muerte uno siempre tiene mucha más delicadeza. Ante la muerte uno, en algunos casos, sacando por supuesto casos muy extremos, termina quedándose con lo bueno de la gente. Pero en este caso estamos hablando de un tipo que no le encontrás a alguien que alguna vez le marque una hijaputés, una traición, Es realmente muy difícil, habiendo dirigido durante tantos años, habiendo jugado a la pelota tantos años, habiendo pertenecido a un mundo que es de mierda como el fútbol en muchos casos, porque es un mundo de mierda el del fútbol. Otros te dirán, no, es el mundo más espectacular, es hermoso. Es un mundo jodidísimo el del fútbol. Es un mundo donde hay mucha guita, donde hay mucha competencia, donde hay muchos egos, donde todos quieren estar donde estaba Russo. Todos quieren ser el técnico de Boca o de River. Todos. Obviamente alguno saltará y dirá, no, siempre, pero entiendan a dónde voy. Voy a que se murió un tipo que enaltecía al fútbol argentino. Un tipo que muy pocas veces se le contó, pero ni una cargada siquiera, y que claramente estaba emparentado con Central, con Boca, con Estudiantes. Cuando uno analiza la historia de Russo, es un tipo que claramente con lo que más conectaba en la vida era con el fútbol. ¿Y por qué? Y ojalá la familia no lo tome mal esto que estoy diciendo, porque a nosotros también nos pasa que conectamos muchísimo con nuestro laburo. Y yo les voy a decir la verdad, yo me quiero morir sentado haciendo un programa, ¿eh? O parado, pero yo me quiero morir acá, en esta, porque amo lo que hago. Russo nunca dejó de dirigir. 50 años. No se tomó total. ni un... ¿Viste que hay veces que los entrenadores dicen, no, me quiero tomar un tiempo para, no sé, cualquier cosa, para estar con mi familia, para pensar qué quiero hacer? Viajar y aprender. Yo qué sé, para ver si quiero ser técnico o manager.
El tipo amaba dirigir, no dejó nunca de dirigir. Como era un entrenador respetado, con trayectoria, lo iban a buscar cada 2 minutos. Y casi siempre dirigía equipos importantes, Russo. Pero si hay algo que hay que decir, es que si hay un tipo al cual lo que más le importaba en la vida era estar en una cancha de fútbol, podríamos decir que este debe estar en el top 5 del mundo, les diría. Seguramente. No dejó de dirigir nunca. A ver, a mí me tocó conocer a Russo en Racing. Russo era un tipo de muy pocas palabras con los periodistas. Yo creo que Russo odiaba profundamente a los periodistas. Como cualquier ser humano de bien. El 95% de los jugadores. De la sociedad. Sí. Y me acuerdo que yo hacía identidad racinguista. Russo era el técnico de Racing. Yo vivía dentro del club. Y la gran mayoría de los técnicos, más temprano que tarde, conmigo terminaban teniendo una relación. Porque era periodista partidario, pero vivía dentro del club. Yo era como que venía con el combo, ¿entendés? Aparte era un tipo que estaba todo tipo vestido de Racing. No sé, yo iba a los entrenamientos vestido de Racing. ¿Estás hablando de hace 20 años o ahora? Porque es todo lo mismo. No, ahora un poco menos, pero yo vivía ahí. Y Russo era el más difícil de todo. Era imposible de entrarle a Russo. Y miren que después estuvo Simeone, otro tipo que te mantiene distante. Bueno, después tuvo Subeldía, que Subeldía es un tipo mucho más... Entrador. Mucho más cercano. Más terrenal. También para Subeldía era la primera gran oportunidad en un club grande. Russo ya había dirigido a Boca, había dirigido a San Lorenzo. Sí, pero Gustavo era un tipo del club. O sea, Gustavo salía de los entrenamientos y me decía, ¡el hijo de puta! Y me sentaba al lado en la camioneta y hablábamos de, che, viste qué mal que juega este, viste qué mal que juega aquel. Otra historia. Y Russo era re difícil, boludo. Y a mí me daba una bronca no poder hablar con el técnico de Racing. Y Russo solamente hablaba con Niembro, daba notas, ¿viste? Con Niembro, no me acuerdo si en aquel momento estaba Mariano Clos también. Sí, en la red. Con Fox, con ESPN, con 3 o 4, ¿viste? Y era imposible que Russo le diera una nota a un programa partidario. Era imposible, no. Y conseguí, después de mucho, pedirle al jefe de prensa y de acercarme a Russo, que Russo me diera una nota. Una noche en la radio. La nota duró 8 minutos. Si no fue la peor nota que hice en mi vida, pegan el palo. 8 minutos. Telefónica, obvio. Telefónica. El tipo no tenía, pero no es que no tenía ganas de hablar conmigo, no tenía ganas de hablar, pero ni ese día ni nunca conmigo. Al tipo no le gustaban los periodistas, no le gustaba que nosotros pudiésemos dejar un título que él no quería decir o pudiésemos interpretar algo que nada que ver. Entonces no se podía concluir nada. Nada, entonces las notas eran tremendas. Y terminó la nota y dije, al aire, dije, no lo saco nunca más a Russo. Al aire, ¿eh? Nunca más, no. 10 años después de esto, o menos, de eso, Russo Racing 2010. 10 y 11. Abril de 2010 a... Después creo que era año Estudiantes. 2011. 4 años después, no 10. Me encuentro con Russo en Animales Mundial, un programa que hicimos con Fantino durante el Mundial del 2014. Sí. Estábamos ahí en vestuario y se acerca Russo, ¿viste? Se acerca Russo, era otro tipo ahí, ¿eh? Russo ya no era el de los entrenamientos. Ya llega, oh, ¿cómo andás, flaco? ¿Viste? Hablaba, volamos boludeces, cómo jugó el equipo, que esto y que lo otro. Y ahí hablando le digo, ¿vos sabés, Miguel, que yo te hice una nota y después de la nota dije, nunca más en mi vida te hago una nota? Terminó la nota con vos y me dijo... Y me miró y me dijo, te voy a decir la verdad, Flavio, me dijo. Siento que hay veces
que no tengo nada para decir, que no quiero decir, que no tengo por qué decir y que no tengo ganas de hablar. Y además, cuando no conozco un protagonista, ¿viste? Me terminan sacando de contexto. Y 4 años después lo entendí a Russo. 4 años después lo entendí a Russo. ¿Sabes por qué lo entendí? Porque cuando vos ya estás curtido, cuando a vos te dejaron afuera de un mundial faltando 2 minutos, como le pasó a él, cuando a vos se te genera un quilombo grande en un plantel como le pasó a él en San Lorenzo, ¿se acuerdan que él tuvo quilombo? 2008. Sí. Cuando te dicen una cosa a los periodistas y es otra, cuando vos después tenés que ponerte adelante de jugadores y tener que andar explicándoles cosas que no son verdad, darle una nota a un tipo que no conoces es un peligro. Entonces 4 años después lo entendí a Russo. Con esto no quiero decir que los protagonistas solamente le tienen que dar notas a los que conocen, pero ese ratito que compartí con Russo en vestuario me di cuenta de que era un tipo que verdaderamente se preocupaba mucho porque no se diga algo que no es real. Entonces terminaba contestando con son momentos, con son decisiones. Con... La forma y la manera. Y después, ¿saben por qué entendí mucho más? Ese proceder de Russo, que en el 2010 para mí era la concha de tu hermana que no me sale al aire. A mí me atendés porque yo soy Azaro. Y Racing está acá antes que vos, Russo, antes que vos. Lo entendí porque después cuando vos hablás con los protagonistas te dicen lo mejor que tenía Russo era el manejo con los jugadores. Y quizás para poder conseguir ese manejo con los jugadores tenía que ser como es o como era con los periodistas. Seguramente él se manejó tan bien y pudo cuidar tan bien esa relación con el jugador porque con los periodistas siempre fue muy justo. Muy justo. Y seguramente le daba la nota a Niembro, no porque Niembro era Niembro y Russo era un culo roto que solamente le daba la nota a Era Niembro. para cuidar a los jugadores. Porque lo conocí hace 30 años. Claro. Y a Klo lo conocí hace 20. Y seguramente, si a mí me hubiera conocido y se hubiese quedado 20 años en Racing, capaz que en el año 20 sí hubiese sido distinto. El tipo cuidaba mucho las formas, porque en el fútbol, las formas, te das cuenta con el tiempo, que con 25, 30 chabones adentro de un vestuario, no son una pavada. Se va un tipo muy especial del fútbol argentino, un tipo que estuvo 51 años laburando de manera interrumpida, que dirigió un montón de equipos, que me tocó conocerlo cuando fue técnico de Racing, que nos tocó criticarlo, venerarlo, pero que claramente siempre tuvo algo que lo hizo diferente a muchos otros, que es eso de saber manejar planteles en crisis, ¿no? Agarrar cuando no cualquier otro pudiera agarrar, y eso te lo da el oficio. Russo era un técnico de oficio. Russo era un técnico de pasión por el laburo. Russo era el fútbol. Russo no hizo otra cosa que no sea jugar a la pelota y dirigir. Russo murió como quería morir. Murió dirigiendo fútbol. Murió dirigiendo a Boca. Hizo lo que quería. Nadie, pero nadie, debería poner en tela de juicio la decisión que tomó Russo al respecto, ni decir, ¿cómo? Russo quiso esto, Russo, hasta incluso ahora uno se anima a contar ciertas cosas que antes la verdad yo no tenía ganas de contar. Russo hasta muchas veces tuvo discusiones con la familia, por supuesto. Porque... Obvio. Todo el tiempo. De hasta no entenderlo incluso, conociéndolo. ¿Y quién va a juzgar a un tipo de 70 años que su vida fue el fútbol, que quiera estar hasta donde pueda adentro de una cancha de fútbol?